La puse en la puerta con una bolsa y dije, vete, ya no tienes sitio aquí. Ella tenía 8 meses, y en la mano, una ecografía. Fue un martes por la tarde. El sol se iba ocultando tras los tejados de Sevilla, esa luz dorada que antes me recordaba a las tardes con Manuel, ahora solo me hacía sentir más sola. Llovía suave, como si el cielo también supiera que algo iba a romperse. Estaba en la cocina, removiendo el guiso de garbanzos que tanto le gustaba a mi marido, el que murió hace 3 años y me dejó esta casa, este patio con olivos centenarios, estas paredes que guardan cada suspiro de mi vida. No era una casa grande, era mi casa. La compramos juntos, con lo poco que teníamos, sus manos callosas y mis dedos llenos de agujas. Y entonces entró ella, Lina, mi nuera, con la chaqueta vaquera desgastada, el pelo castaño recogido en una coleta floja y ese vientre redondo que ya no cabía en su falda. Tenía 8 meses y en la mano una ecografía doblada como si fuera un talismán. No dijo nada al principio, solo se quedó en el umbral, mirándome con esos ojos grandes, tristes, sin defensa. Pero yo ya no la veía como una mujer embarazada, la veía como una amenaza. Porque Clara, su madre, me había dicho esa misma mañana con voz baja y fingida preocupación: «Sara, ¿de verdad crees que es buena idea tenerla aquí? Con el bebé, y todo lo que pasando». Y Daniel, mi propio hijo, había asentido, sin hablar, solo asintió. Así que tomé una decisión. No fue un arrebato, fue frío, calculado, como cuando reviso cuentas y descubro un error de 100 euros. Si no actúo ahora, perderé el control. Entré en su habitación. Ella estaba sentada en la cama, acariciando su vientre. Levantó la vista, sorprendida. «¿Sara? ¿Todo bien?» No respondí. Solo abrí su armario y saqué una bolsa de viaje vieja, la misma que usé para ir al hospital cuando Manuel tuvo su primer infarto, y empecé a meter sus cosas: camisones, calcetines, su libro de embarazo, incluso las vitaminas que tomaba. «¿Qué haces?», preguntó, con la voz temblando más que sus manos. «Lo que debería haber hecho antes», dije, sin mirarla. «Vete, ya no tienes sitio aquí». Ella se levantó con dificultad, agarrándose al borde de la cama, el vientre enorme, las piernas hinchadas. Me miró con unos ojos que no eran de rabia, sino de desamparo. «Pero, ¿a dónde voy?» «Eso es problema tuyo», respondí, más dura de lo que quería. En ese momento Daniel apareció en la puerta. «¿Mamá? ¿Qué estás haciendo?» «Limpiando la casa, de gente que no pertenece». Clara salió de su habitación sonriendo como si hubiera ganado una guerra. «Bien hecho, Sara. Por fin entiendes». Salí de la habitación y fui a la cocina. No miré atrás, pero oí cómo Lina recogía sus cosas, cómo lloraba en silencio, cómo Daniel le decía: «Lo siento, no puedo hacer nada». Cuando cerró la puerta tras de sí, sentí un vacío tan grande que casi me desplomé. Porque no era solo que la hubiera echado, era que había creído las mentiras de su madre, que había confundido debilidad con traición, que había olvidado que en el fondo ella también era una mujer sola, como yo. Doña Pilar, mi vecina, me vio desde su balcón. Más tarde me contó que vio a Lina caminando bajo la lluvia, con la bolsa en una mano y el vientre en la otra, buscando un taxi. Esa noche no pude dormir. Miré las fotos de mi boda, recordé las palabras de mi marido: «Siempre protege a los que no tienen voz». Y en ese momento entendí la verdad más cruel. No había echado a una intrusa, había echado a la madre de mi nieto. Pero ya era tarde. O eso creía yo, porque si pensaba que el dolor terminaba ahí, no sabía que el bebé cambiaría todo, y que mi mayor error sería también mi última redención. No entendí cómo podía echarla, hasta que vi que mi hijo firmó los papeles sin leerlos. Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies.
Me quedé parada en medio del salón con la bolsa de Lina aún en la mano, el eco de su llanto flotando en el aire húmedo de Sevilla. Durante horas, no supe qué hacer. Solo caminaba de un lado a otro repitiendo en mi cabeza. Hice lo correcto. Tenía que proteger lo que es mío. Pero algo no cuadraba, porque Lina nunca había pedido nada, nunca exigió joyas, ni dinero, ni siquiera una habitación más grande. Se conformaba con lo básico. Cocinaba, limpiaba, me traía el té cuando veía que estaba cansada. Incluso me acompañó al cementerio el aniversario de Manuel, aunque apenas lo conocía. Entonces recordé aquella tarde, hace 2 semanas. Daniel vino a verme con una carpeta negra y esa sonrisa nerviosa que usa cuando quiere algo. «Mamá, firma aquí», dijo, señalando una hoja al final del documento. «Es solo para regularizar la situación con Lina. Dice Clara que así evitamos problemas con Hacienda». Yo, confiada, sin sospechar, firmé. Qué tonta fui. Al día siguiente fui al registro de la propiedad. Pedí una copia actualizada de la escritura. La mujer del mostrador me la entregó con una sonrisa neutra. Abrí el documento y allí lo vi. Propietarios: Daniel Ruiz y Clara Gómez. Mi nombre. Había desaparecido. Sentí un mareo tan fuerte que casi me tuve que agarrar del mostrador. Pero lo peor no fue eso. Fue darme cuenta de que Daniel había firmado una cesión total, sin decírmelo. Y encima, en la misma carpeta, había un acuerdo familiar donde yo, supuestamente aceptaba entregar la casa por el bien del futuro bebé. Una mentira. Nunca firmé eso. Pero entonces recordé. Daniel me hizo firmar en blanco. «Es más rápido, mamá. Confía en mí». Y yo, tonta de mí, le creí. Porque en España, una buena madre no duda de su hijo. Una buena suegra no exige. Una buena mujer no monta escenas. Aún así, algo en mí sabía que esto no era el final. Porque mientras ellos borraban mi nombre de los papeles, yo guardaba copias. Mientras ellos falsificaban firmas, yo archivaba recibos. Mientras ellos celebraban mi salida, yo recordaba las palabras de mi marido. Siempre guarda las escrituras originales. Nadie puede quitarte lo que está en papel sellado. Y eso fue mi salvación. Así que respiré hondo, llamé a un abogado de confianza y marqué un número que no usaba desde hacía años. «Don Rafael, necesito ir a su notaría. Tengo que revisar algo. Urgente». Porque si pensaban que una mujer mayor era fácil de borrar, no conocían a la viuda de don Manuel, y mucho menos a la verdadera dueña de esa casa. Ahora entendía todo. Clara no quería proteger a su hija, quería quedarse con la casa, y Daniel, mi propio hijo, les había entregado las llaves. Pero lo que no sabían era que el testamento de Manuel tenía una cláusula secreta, y que el nacimiento de ese niño iba a cambiarlo todo. Durante 20 años fui esposa, madre, sostén del hogar. Nunca pensé que mi silencio sería usado contra mí. Empecé a desaparecer mucho antes de que Lina se quedara embarazada. Empecé a desaparecer el día que decidí que amar era callar. Porque en España, una buena mujer no exige, sirve, aguanta, sonríe aunque le duela el alma hasta los huesos. Yo lo di todo. Cuando conocí a Manuel, apenas tenía 25 años. Él era albañil. Yo costurera. Nos casamos en la iglesia del barrio, con flores de naranjo y un vestido que cosí yo misma. Compramos esta casa con lo poco que teníamos. Sus manos callosas y mis dedos llenos de agujas. Durante 20 años, fui su sombra útil. Por las mañanas preparaba el desayuno, planchaba sus camisas, ordenaba los recibos. Por las tardes cosía en el taller que abrimos en el patio trasero. Atendía clientas, compraba telas con lo poco que sobraba. Por las noches revisaba cuentas mientras él descansaba. Corregía errores, pagaba impuestos con mis ahorros cuando los clientes no pagaban. Nunca cobré un sueldo.
Nunca firmé un contrato. Solo recibí promesas. Esto es tuyo también, Sara. Somos un equipo. Confío en ti más que en nadie. Pero las promesas no valen en el registro. Cuando enfermó de cáncer, fui yo quien lo cuidó. Le daba de comer, le cambiaba las sábanas, le leía novelas hasta que se dormía. Daniel estaba en la universidad. Yo sola, noche tras noche, hasta que murió, sosteniendo mi mano como si yo fuera su ancla. Y cuando enviudé, abrí las puertas de mi casa a Daniel y a Lina. Les di mi habitación principal. Les dejé usar mi coche. Les pagué la boda, porque creí que eso era el amor. Dar sin esperar nada a cambio. Pero lo que no sabía era que, en su mundo, el amor tiene fecha de caducidad. La misma Clara que lloró en el funeral de Manuel, ahora me mira como si fuera un obstáculo. El mismo Daniel, que me abrazaba cada domingo, ahora firma papeles a espaldas mías. Y Lina, que nunca me pidió nada, la eché con una bolsa y 8 meses de embarazo. Lo peor no fue la traición, fue darme cuenta de que todo lo que di lo tomaron como un derecho, no como un regalo, porque durante 20 años fui útil. Les di de comer cuando tenían hambre, les cosí la ropa cuando se rasgaba, les pagué los estudios cuando no tenían dinero, les cuidé a su padre cuando estaba enfermo. Pero ahora que ya no necesitaban mis manos, mi casa, mi dinero, ya no necesitaban mi presencia. Y lo hicieron con elegancia, con papeles en regla, con excusas pulidas, como si echar a una madre fuera solo un trámite administrativo. Me senté en la cama de invitados, sí, porque ya no tenía derecho a mi habitación. Y miré mis manos. Estaban agrietadas, manchadas de tantos años de fregar, coser, cuidar. Pero aún tenían fuerza. Porque aunque hayan robado mis llaves, no pueden borrar lo que construí. Y aunque hayan borrado mi nombre de los papeles falsos, no pueden borrar lo que soy. Porque una mujer que ha amado con el alma entera, no se rompe fácil, se transforma. Y yo ya no soy la suegra invisible. Soy la mujer que sabe, la mujer que recuerda, la mujer que guarda. Y eso es mi fortaleza. Ahora recuerdo las mentiras de su madre, las facturas borradas, los rumores que sembraron en mi casa. Fue un desgaste lento, como la agua que gotea sobre la piedra hasta hacerla ceder. Al principio creí que eran celos normales, que Clara, como suegra también, solo quería proteger a su hija. Pero pronto entendí que no era protección. Era invasión. Como aquella vez, hace 3 meses, cuando empecé a notar que ya no me invitaban a las decisiones de la casa. Es solo logística, mamá, decía Daniel. Tú quédate tranquila. Pero yo sabía que algo no cuadraba, porque esta era mi casa. La pagué yo. La cuidé yo. La lloré yo. Luego vinieron las facturas. Empecé a notar recibos desaparecidos. Luz, agua, impuestos. Cuando preguntaba, Clara respondía con esa sonrisa dulce que ahora sé era una cuchilla envuelta en seda. Ya las pagamos nosotras. No te preocupes por eso. Pero yo revisaba el banco y no había transferencias. Solo cargos en su tarjeta personal etiquetados como mantenimiento del hogar. Y los rumores. ¡Ay, los rumores! Una tarde, en el mercado, doña Pilar me llamó aparte bajando la voz. Sara, ¿sabes lo que dicen? Que Lina está aquí solo para quedarse con la casa. Que planean echarte después del parto. Me reí. ¡Qué tontería! Es mi nuera. Pero al llegar a casa, oí a Clara hablando por teléfono en el jardín. Sí, tranquila. En cuanto nazca el niño, firmamos la cesión. Esa mujer ya no sirve para nada. Sentí un frío tan intenso que casi no pude moverme. Pero no dije nada.
Porque en España, una buena suegra no monta escenas. Aguanta, calla, se retira con dignidad. Aún así, guardaba pruebas, copias de facturas reales, notas en libretas viejas, correos archivados, porque aunque callara, observaba. Y entonces llegó el día en que encontré un correo impreso en la papelera de Clara. Ya está todo listo. Ella no sospecha nada. Cuando firmemos la cesión total, la casa será nuestra. Sentí un escalofrío tan fuerte que casi me desplomé. Pero lo peor no fue la traición. Fue darme cuenta de que mi verdad era menos creíble que su mentira. Solo por ser mujer, por ser mayor, por no gritar cuando debía. Y sin embargo, no callé más. Porque aunque dijeran que estaba loca, yo sabía que tenía razón. Y mientras siguiera sabiendo eso, no podrían borrarme. Así que seguí investigando. Seguí guardando pruebas. Seguí observando. Porque una leona no pierde sus garras. Solo aprende a usarlas con más precisión. Y ellos aún no saben lo que viene. Porque pensaron que al llamarme fuera de lugar, me harían retroceder. Pero lo único que lograron fue despertar a la mujer que ya no tiene nada que perder y todo que recuperar. Empezaron a decir que ella nos manipulaba, que era una aprovechada cada vez que defendía a mi nuera. Fue como si de repente mi lealtad se hubiera convertido en traición. Cada vez que preguntaba por Lina, si había comido, si necesitaba vitaminas, si el médico la había visto, Clara y Daniel intercambiaban esas miradas que no necesitan palabras porque ya habían decidido que yo era una amenaza. Luego venía la frase, siempre dicha con esa voz suave que usan para herir sin dejar marcas. Sara, cariño, está ciega. Ella solo está aquí por la casa. O peor aún, no seas ingenua, te está usando. Al principio creí que era preocupación. Pensé que tras tantos años de soledad veían a Lina como una intrusa, pero pronto entendí la verdad. No querían protegerme, querían aislarla. Porque cada vez que yo defendía a Lina, ellos perdían control, y el control era lo único que les quedaba. Así que empezaron a sembrar dudas, en voz baja, claro, pero lo suficientemente alto para que los vecinos lo oyeran. La pobre Sara, desde que enviudó, no entiende nada. Esa chica la tiene engañada. O dice que es buena, pero ya ha sacado dinero de la cuenta familiar. Incluso llamaron a una trabajadora social. Estamos preocupados por su salud mental, dijeron, con caras de ángeles mientras me clavaban el puñal. La mujer vino al salón. Sí, porque ya no tenía derecho a mi habitación. Me hizo preguntas sencillas, anotó cosas en una libreta. Yo respondí con calma, con claridad. Pero al salir, la oí susurrarle a Clara. Hay signos de confusión. Vigiladla. Y ahí supe que no era solo codicia. Era una campaña. Querían declararme incapaz, para poder seguir robando legalmente. En el supermercado, donde ahora compro lo justo, lo noté también. Clientas habituales que antes me saludaban con cariño, ahora bajaban la vista cuando pasaba. Doña Pilar me dijo en voz baja, con lástima en los ojos: «Cuidado, Sara, dicen que ya no estás en tus cabales». Me dolió más de lo que imaginaba, porque no era cierto. Nunca había estado más lúcida. Pero mientras yo guardaba copias de escrituras, facturas, testimonios, ellos difundían la mentira de que estaba loca. Una tarde fui al registro civil para pedir una copia de la escritura original. El funcionario me miró con lástima. «¿Seguro que sabe lo que hace?», preguntó, como si fuera una niña perdida. «Sí», respondí, con la espalda recta. «Sé exactamente lo que hago». Pero en su mirada vi la duda, y en esa duda vi su victoria. Porque en España, una mujer mayor que defiende a su nuera embarazada no es generosa, es ingenua, es manipulada, es problema.
Y así, poco a poco, me fueron aislando. Mis antiguos amigos dejaron de llamarme. Mi médico de cabecera empezó a sugerir reposo mental. Hasta Daniel, que antes me abrazaba con fuerza, ahora me mira con pena, como si ya no fuera real. Pero lo peor no fue la soledad, fue darme cuenta de que mi verdad era menos creíble que su mentira solo por mi edad, solo por mi duelo, solo por ser mujer y sola. Y sin embargo, no callé, porque aunque dijeran que estaba loca, yo sabía que tenía razón. Y mientras siguiera sabiendo eso, no podrían borrarme. El día que la eché, embarazada de 8 meses, supe que había perdido algo más que una nuera. Perdí mi alma. Fue un martes por la tarde. El cielo estaba gris, como si el mundo también supiera que iba a cometer un error del que no podría arrepentirme a tiempo. Lina estaba sentada en el salón del salón, con las manos sobre su vientre redondo, mirando por la ventana. No lloraba, no gritaba, solo estaba allí, callada, como si ya supiera lo que venía. Yo entré con la bolsa en la mano, la misma que usé cuando Manuel murió, la misma que guardaba en el armario desde hace 3 años, como si presintiera que algún día tendría que usarla de nuevo, pero no contra ella. «Vete», dije, con una voz que ni siquiera reconocí. «Ya no tienes sitio aquí». Ella levantó la vista. Sus ojos no estaban llenos de rabia, estaban llenos de vergüenza ajena, como si me viera a mí, no a ella, como la verdadera víctima. «Sara, cariño, estoy a 2 semanas de dar a luz. Eso es problema tuyo», respondí, más dura de lo que quería. Daniel apareció en la puerta, pero no dijo nada, solo se quedó ahí, con las manos en los bolsillos como si fuera un espectador. Y Clara sonreía desde la cocina como si hubiera ganado la lotería. Vi cómo Lina se levantó con dificultad, cómo agarró su chaqueta vaquera, cómo metió la ecografía en el bolsillo de su bolso. No pidió ayuda, no peleó, solo caminó hacia la puerta, lenta, con dignidad, como si llevara no solo a un niño en su vientre, sino también la verdad que yo no quería ver. Cuando cerré la puerta tras ella, el silencio fue tan fuerte que casi me ahogué. Me senté en el suelo del pasillo, con la espalda contra la pared, y por primera vez en 20 años lloré sin control. No por el dolor, por la vergüenza. Porque en ese momento entendí la verdad más cruel. No la eché por maldad, la eché por miedo. Miedo a perder el control, miedo a ser reemplazada, miedo a que alguien más amara esta casa tanto como yo y tuviera derecho a quedarse. Pero lo peor no fue echarla, fue darme cuenta de que había creído las mentiras de su madre antes que los silencios de su corazón. Porque Lina nunca me pidió nada, nunca exigió joyas, nunca quiso firmar papeles, solo quería un techo y respeto, y yo le di una bolsa y una puerta cerrada. Esa noche no pude dormir. Miré las fotos de mi boda, las cartas de Manuel, el retrato que colgamos el día que compramos la casa, y en cada imagen vi a una mujer fuerte, justa, generosa. No como yo, porque yo no era fuerte, era cobarde, y esa cobardía me hizo perder no solo a mi nuera, sino también a mi hijo, a mi dignidad y al alma de esta casa. Ahora cada rincón huele a culpa, cada silla está vacía, cada silencio grita. No sentí rabia, solo claridad al entender que mi valor nunca fue controlar, sino amar con justicia. Fue después de aquella noche en que eché a Lina. Me quedé despierta hasta el amanecer, sentada en la cocina, con una taza de té frío en las manos y el alma hecha trizas. Esperé a que llegara la ira, a que quisiera gritarle a Daniel, a Clara, al mundo entero, pero no vino. En su lugar, llegó algo más poderoso, una calma helada, nítida como el cristal de una ventana recién limpiada. Porque en ese momento entendí la verdad más liberadora de mi vida. Nunca fui traicionada por Lina, fui traicionada por mi propio miedo.
Durante 20 años creí que mi valor estaba en ser fuerte, en tener el control, en decidir quién entra y quién sale de esta casa. Pensaba que el amor se demostraba con firmeza, pero ahora veo que lo que llamaba protección era posesión disfrazada de cariño. Y lo peor no fue echarla, fue darme cuenta de que nunca la vi como persona, solo como amenaza. Mientras yo temía que me quitara la casa, ella solo quería un rincón para su hijo. Mientras yo guardaba llaves como si fueran tesoros, ella guardaba silencios como actos de respeto. Mientras yo construía muros, ella tejía puentes, y yo los quemé. Pero Manuel, mi Manuel, sí supo quién era yo. Por eso escribió esas palabras en su testamento secreto. Si nace un nieto legítimo, la casa será suya, y Sara Ruiz será su tutora, no por poder, sino por amor. Me senté en el banco del patio, bajo los olivos que plantamos juntos. El aire olía a tierra mojada y jazmín, y por primera vez en meses no me sentí perdida. Me sentí vista, no como la dueña de una casa, sino como la abuela de un niño que aún no había nacido. Y lo más extraño fue esto. No quería recuperar el control, quería recuperar la confianza. No quería expulsar a nadie, quería abrir la puerta. Porque si hubiera sido solo orgullo, habría seguido mintiendo, habría dicho que hice lo correcto. Pero no, lo que sentía no era emoción desbocada, era certeza. Sabía que había fallado, sabía que tenía que repararlo, sabía que el tiempo se me acababa. Volví a la casa y saqué el libro de recetas de mi madre. Allí, entre las páginas de cocido madrileño, estaba la carta sellada del notario. La abrí con manos temblorosas. Y allí estaba, la cláusula que activaría todo al nacer el bebé. Así que respiré hondo, cerré los ojos, y por primera vez en 20 años dejé de pedir permiso para sentir. Porque ya no necesitaba demostrar que era fuerte, necesitaba demostrar que era humana. Y eso era suficiente. Fui al notario y descubrí una carta de mi marido. Si hay un nieto, la casa es para él, y su madre debe vivir aquí. Fue una mañana de otoño en Sevilla, con ese aire fresco que huele a azahar seco y hojas mojadas. Llamé a don Rafael Delgado, el notario que tramitó la herencia de Manuel en 2021. Le dije solo esto, con la voz temblorosa pero firme. Tengo que saber si hay algo más, algo que Manuel no me contó. Él no preguntó nada, solo dijo, venga hoy, a las 8, antes de que el mundo despierte. Al día siguiente, entré en su despacho antes del amanecer. Don Rafael me esperaba con una taza de café humeante y una carpeta negra atada con cinta roja. Tu marido dejó esto, dijo, pero solo debía entregártelo si nacía un nieto legítimo. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y ahora? Ahora, respondió, tú decides si lo abres. Tomé la carta con manos temblorosas. El envoltorio estaba sellado con la inicial M y una gota de cera roja. Lo abrí despacio, como si temiera romper algo sagrado. Dentro estaba una hoja de papel amarillento, con la letra firme de Manuel. Sara, si estás leyendo esto, es porque ya eres abuela, y eso significa que cometiste el mismo error que yo, creer que el amor se demuestra con control. Pero no, se demuestra con espacio. Por eso, si nace un nieto tuyo, esta casa pasa automáticamente a su nombre. Tú serás su tutora legal hasta los 18 años, y su madre, Lina, tiene derecho vitalicio a vivir aquí. Nadie puede echarla, ni siquiera tú. Las lágrimas me cayeron sin permiso, porque Manuel lo sabía. Sabía que mi mayor miedo era perder el control, y por eso escribió estas palabras, no como castigo, sino como salvación. Don Rafael me miró con tristeza. Este documento es vinculante, legal, irrefutable. Si el niño nace, la propiedad cambia de forma automática. Pero, ¿y si ya la eché? Pregunté,
con la voz rota. Entonces, dijo, bajando la voz, tendrás que recuperarla, no con llaves, sino con verdad. Salí del notario con la carta guardada junto al corazón. No corrí, caminé despacio, como si cada paso me devolviera un pedazo de dignidad. Porque ahora entendía todo. Manuel no me dejó una casa, me dejó una prueba, y yo la había reprobado. Pero aún había tiempo. Lina estaba a 2 semanas de dar a luz. Y yo tenía una última oportunidad. Así que fui a casa, saqué mi libreta vieja y empecé a escribir. Nombres, fechas, promesas rotas. No con rabia, con propósito. Porque esta vez no iba a proteger Paredes, iba a proteger a un niño y a su madre, con calma, con justicia, con el amor que Manuel siempre supo que yo tenía, pero que había olvidado cómo usar. Cuando encontré a Lina en el hospital, sola y a punto de dar a luz, supe que tenía una última oportunidad. Fue un viernes al amanecer. Había estado 3 días buscándola. Llamé a clínicas, pregunté en refugios, incluso fui a la comisaría. Nadie sabía nada, hasta que doña Pilar me dijo en voz baja: «Está en el hospital de la Macarena, sala de maternidad. Va a parir hoy». Corrí como no lo había hecho en años, no con zapatos cómodos, sino con los tacones que guardaba para funerales, como si supiera que esto también era una despedida. Al llegar, la encontré en una habitación pequeña, junto a la ventana. Estaba sola, sin Daniel, sin Clara, solo ella con las manos sobre el vientre, sudando, temblando, con los ojos cerrados. Me quedé en la puerta sin atreverme a entrar, pero entonces abrió los ojos y me vio. No hubo odio, no hubo lágrimas, solo cansancio, un cansancio tan profundo que parecía venir del alma. «Sara», me susurró, «¿qué haces aquí?» No supe qué decir. No tenía excusas, solo la verdad. «Vine a pedirte perdón», dije, con la voz rota, «y a entregarte esto». Saqué la carta de Manuel de mi bolso y se la tendí. Ella la miró, dudó y finalmente la tomó. Mientras leía, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, de alivio. «¿Sabías esto?», preguntó. «No», respondí. «Lo descubrí después de echarte». Hubo un silencio largo. Afuera, el sol empezaba a salir. «Daniel no ha venido». Hoy crío a mi nieto en esta casa, y aunque duela, ya no soy dura. Soy libre. No es la casa de antes. El aire ya no pesa con secretos ni con mentiras susurradas en el pasillo. Ahora huele a leche tibia, a jabón suave y a ese silencio cómodo que solo viene cuando has pagado tu deuda con la verdad. Mateo tiene 6 meses. Tiene los ojos claros de su abuelo Manuel y esa sonrisa torcida que tanto me recuerda a Daniel, pero sin la arrogancia. Duermo en la habitación principal. Sí, pero no porque la reclamé, porque Lina me la ofreció. «Es tu casa», me dijo, «pero ahora también es suya». Y tenía razón. Porque cuando nació Mateo, todo cambió. No por magia, por ley. El acta de nacimiento lo confirmó. Era hijo legítimo de Daniel Ruiz, y con eso se activó la cláusula del testamento de Manuel. La casa pasó automáticamente a nombre de Mateo. Yo, como tutora legal, tengo la administración hasta que cumpla 18 años. Y Lina tiene derecho vitalicio a vivir aquí. Nadie puede echarla, ni siquiera yo. Daniel intentó impugnarlo. Dijo que el niño no era suyo, pero el ADN no miente. Y Clara desapareció del barrio. Dicen que vive en un piso compartido en otra ciudad, contando historias falsas sobre la suegra loca que les quitó todo. Pero la verdad es esta: ellos no perdieron la casa, la perdieron a sí mismos. Hoy, Lina y yo cocinamos juntas los domingos. Ella prepara las croquetas como se las enseñé, yo le cuento historias de cuando Manuel y yo plantamos los olivos. A veces nos reímos, otras callamos, pero nunca más hay tensión, solo respeto. Y Mateo
Mateo es mi redención. Cada vez que lo cargo en brazos, siento el peso de mi error y la ligereza del perdón, porque él no sabe lo que hice, solo sabe que lo amo. Y eso, al final del día, es lo único que importa. He devuelto cada cosa a su lugar. Las fotos de mi boda están de nuevo en el salón, pero ya no me duelen. Son recuerdos, no cadenas. Las joyas que vendí no las he recuperado, pero no importa. Lo que valía no era el oro, sino el amor con que las usaba. Y ese amor sigue intacto. A veces, por las noches, me quedo sola en el patio. Miro las estrellas y hablo con Manuel en silencio. Lo siento, le digo, pero aprendí. Y en el viento, juraría que escucho su risa. Hoy dirijo mi vida con la misma calma con que cosía sus camisas. Nada espectacular, nada vistoso, solo honestidad. Y eso en este mundo es revolución. Porque ya no soy la mujer que echó a una embarazada. Soy la